Saludos a mis alumnos de los centros dotacionales de la Comunidad de Madrid. Esto es una semana más Conocer Madrid y sin más dilación, pues nos vamos a poner a ello. De lo que vamos a hablar esta semana es de un sitio muy señero de Madrid, uno de los orgullos de los madrileños, que es nuestro Parque del Retiro. Un parque de casi 6 kilómetros cuadrados, unas 146 hectáreas, y que tiene mucha historia. Para remontarnos al principio de todo, podríamos hablar de lo que existía en época de Felipe II. En época de Felipe II, en torno a 1600, lo que tendríamos en el entorno del actual Retiro, pues por un lado sería el convento de la Concepción Jerónima, de los Jerónimos, fundado en 1503 por los Reyes Católicos, y junto a este convento una casa de aves que se conocía con el nombre del Gallinero. Aparte de todo esto, lo que más había eran campos de jaras y algunas explotaciones de regadío que se servían del arroyo Abroñigal. Bueno, tenemos que irnos a la época de Felipe IV, cuando en 1630 el conde duque de Olivares compra una serie de propiedades en este entorno y se las regala al rey en agradecimiento por su 10º aniversario como valido de este rey. Ya sabéis, validos eran los primeros ministros, los que a todos los efectos gobernaban, ¿no? Y este Gaspar de Pimentel, conde duque de Olivares, pues le regalará la finca y le propondrá que en este entorno se construya un palacio de recreo. Quizá esto del recreo y el retiro a lo mejor os suene como muy lógico, como una consecuencia para nombrar a la finca de esta manera, pero en realidad el nombre del retiro le viene de algo que existía ya en época de Felipe II, en el convento de los Jerónimos, y es que ya los Reyes Católicos establecieron en este convento una pequeña sala, una sala real, en la que ellos gustaban de acudir a meditar, ¿no? En época de Felipe II se convirtió en algo mucho más importante y de hecho fue ampliada, dado que esta sala era el lugar donde pernoctarían los diferentes príncipes de Asturias antes de ser coronados en esta iglesia del convento de los Jerónimos, ¿no? El cuarto real. Bueno, pues este lugar en el que se retiraban los príncipes de Asturias a meditar la noche antes de ser nombrados como tales, pues dio nombre a la finca, el retiro de aquel cuarto y el retiro en el que se convirtió la finca, ¿no? En 1631 comienzan las obras y los arquitectos elegidos por el rey serán Crescenzi y Carbonell. Trabajarán unas 2.000 personas durante 11 horas diarias, 6 días a la semana, y tenía un coste de unos 2.000 ducados diarios, ¿no? Lo que suponía el trabajo de estas obras. En relación a lo que había antes, os he dicho que había una casa de aves que la conocían como el Gallinero, y así fue como inicialmente empezaron a llamar al lugar los madrileños, el Gallinero. Pero a Felipe IV le molestaba profundamente y mandó que el ayuntamiento emitiera un bando en el cual se ordenaba a los madrileños no decir jamás esta palabra del Gallinero en alusión a la nueva finca del rey. Es más, se le multaría con el equivalente a lo que sería un mes de sueldo a todo aquel que se le oyera mencionar la palabra gallinero relacionada con este complejo del Buen Retiro que estaba construyéndose. Así, en 1632 ya empieza a haber edificios, ya están los primeros edificios terminados. Y deciros edificios porque, ya os lo he comentado alguna vez, lo que fue el conjunto palacial o palaciego del Retiro no se limitó a un enorme gran edificio, sino que eran multitud de ellos, ¿no? De hecho, ya os conté que se generaban plazas y había una plaza que se llamaba la Plaza Grande, que era bastante más grande que la actual Plaza Mayor, ¿no? ¿Qué es lo que había dentro de estos edificios? ¿O qué clases de funciones tenían los edificios? Pues tendríamos el Salón de Reinos, que es uno de los pocos que se mantienen todavía de aquella época, que era un salón del trono. O tendríamos el Casón del Buen Retiro, que era un pabellón para las fiestas al aire libre. Pero también tendríamos cuadras, tendríamos
un teatro, el primer teatro tipo coliseo que se construye en España, que no es una corrala, o sea, un teatro tal y como entendemos ahora teatro, se construirá para Felipe IV en esas instalaciones del Retiro. También tendríamos otros lugares para recepciones como torreones y otro tipo de instalaciones que servían un poco a los usos protocolarios y lúdicos del rey. Bueno, es un cuanto a los edificios que ocuparían la totalidad de lo que hoy es el barrio de los Jerónimos. En cuanto al jardín, a lo que hoy conocemos como el jardín, bueno, pues en el jardín lo que había en realidad era un bosque que se acondiciona, se hacen caminos, se construyen ermitas y sobre todo la obra más importante de todas, ya en época de Felipe IV se construirá el gran estanque del Retiro, que a diferencia de hoy, de él surgían unos canales que hacían navegable la finca. Otra cosa que se instalará serán ermitas que tenían una doble función, una función religiosa como una ermita propiamente dicho, pero también una función como pabellón de recreo, como apoyo a las actividades lúdicas, de tal manera que, por ejemplo, si el rey salía a cazar y llegaba la hora de comer, pues y hacía mucho sol, por ejemplo, pues lo que se hacía es que se mandaba un criado a las instalaciones, a los edificios, y desde allí vendrían con un carro, con sillas y diferentes elementos que se llevarían, por ejemplo, a las proximidades de nuestras ermitas, y ahí, en la sombra, en el interior de esa instalación, pues podría comer tranquilamente y luego bien echarse una siesta con una de las camas que podrían haberle llevado en alguno de estos carros, ¿no? Luego esos muebles pues podían dejarse en ese lugar si el rey consideraba que iba a hacer uso de la ermita un poco más tarde o al día siguiente. O sea que por un lado servían para rezar y por otro lado servían para el descanso del rey. Dentro de las ermitas me gusta señalar un poco que existía una dedicada a San Antonio de Padua, hablamos la semana pasada de San Antonio de la Florida, y que fue la primera iglesia dedicada al santo portugués en la ciudad de Madrid. Bueno, los Austrias disfrutarán de estas instalaciones con los diferentes edificios, el bosquecillo un poco adaptado con caminos y con estas ermitas, aparte del estanque, y cambiamos de dinastía. Llegamos a principios del siglo XVIII, Felipe V, el primero de su casa, el primer Borbón, y Felipe V establecerá una modificación, y es que él, que se había criado en los jardines de Luis XIV en Versalles, echaba de menos su ciudad. De hecho, siempre fue una persona muy taciturna y que echó mucho de menos el lugar donde se crió de joven. Y lo que hizo fue instalar el primer jardín de tipo francés de la historia de España en lo que hoy llamamos el parterre. Un jardín que se llamó entonces también el Jardín Ochavado, porque dentro de su forma elíptica, que estamos en el barroco, en el 1700, la elipse que describía la planta de aquel jardín tenía 8 calles. Bueno, eso es justo la parte del Retiro, pues si no lo tenéis así muy ubicado donde estaría este parterre o el Jardín Ochavado, el jardín o la parte ajardinada por la que se accede desde el Casón del Buen Retiro en la calle de Alfonso XII. Bueno, pues más allá del Jardín Ochavado, por seguir hablando de algunos reyes y algunas aportaciones que hicieron a la historia del Retiro, nos vamos hasta Carlos III. Damos un salto, casi 70 años, y Carlos III lo que hará es que por primera vez en la historia de la instalación permitirá el acceso a los madrileños. Daos cuenta, y eso no lo he dicho antes, que el Retiro era para uso y disfrute único del monarca y de sus invitados. Algo tan grande y tan lujoso solo lo podían disfrutar esta pequeña élite. Y si a alguien le pillaban dentro de la finca, que no había muros, eso ya lo hacían, no era necesario, ya uno sabía lo que se exponía. Si a uno le pillaban dentro del jardín, se asumía que era un furtivo, y cazar las presas del rey estaba penado con pena de muerte. O sea que la gente se cuidaba muy mucho de entrar en estas instalaciones. Bueno, pues Carlos III será el primero que permita el acceso a los jardines. Eso sí, solo los domingos y siempre y cuando fueran bien vestidos y aseados. Con lo cual, teniendo en cuenta cómo era el Madrid de en torno a 1770, era reducir mucho la capacidad la clase de personas que iban a poder entrar, porque los madrileños en general no iban ni muy bien vestidos ni muy aseados. Vamos a dar un siguiente salto y nos vamos a 1808. ¿Qué pasa en 1808? Pues la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia es el momento más crítico de la historia del Retiro, porque
durante la Guerra de Independencia, y esto os sonará, los franceses deciden acantonarse tanto en las instalaciones palaciagas como en los ajardinamientos. Es un lugar seguro y allí es donde se harán fuertes para defender la Plaza de Madrid. ¿Esto qué supone? Bueno, pues supondrá que todos los árboles de aquel bosquecillo y aquellos jardines serán utilizados para el uso de este ejército, ya fuera para hacer parapetos o simplemente para la propia madera con la que calentarse en invierno. Un único árbol sobrevivió a aquello. Un árbol que es el ciudadano más antiguo de Madrid y que es el ahuehuete, que se encontraría precisamente en el parterre y que es un árbol de origen americano que tiene ya más de 400 años. Ahí es nada, ¿verdad? Este árbol sobrevivió porque por su forma servía a los intereses del ejército francés, dado que servía de camuflaje para unas piezas de artillería. Bueno, pues termina la Guerra de Independencia y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurrirá que Fernando VII vuelve y se encuentra que todos los edificios, o prácticamente todos los edificios que formaban parte del complejo palacial del Retiro, habían sido bombardeados y estaban en pésimas condiciones. Y en lo que se refería al jardín o al ajardinamiento, estaba completamente destruido. Fernando VII se encuentra en un momento de crisis económica. Él no tiene un duro y no tiene dinero para levantar todo aquello que los austrias habían levantado en el siglo XVII. Y bueno, pues lo que hará es lo que puede. Y asesorado por sus arquitectos, le dirán, bueno, pues lo que podemos hacer es terminar de demoler estos edificios y con las cosas interesantes que hay dentro de ellos, como azulejerías, que a lo mejor se encuentran en buen estado, o artesonados, o algunas rejerías, o algunas balaustradas, pues esto tiene un valor. Lo podemos vender y con el dinero que saquemos, lo que podemos hacer es replantar el jardín. Y hacer también algo más, ¿no? Construir alguna que otra instalación. Y Fernando VII lo hará de esta manera. Y replantará todo el jardín y construirá algunas instalaciones, algunos edificios nuevos dentro del jardín, ya no en la zona donde habían estado los palacios, para su uso y disfrute, ¿no? Esto es lo que se llaman los caprichos románticos. ¿Qué tipo de edificios eran? Pues eran edificios de recreo, hechos con materiales normalmente baratos, que eran muy pintones, que servían un poco al uso lúdico del rey y que, bueno, que no eran demasiado caros. Aunque, bueno, hay una excepción en cuanto a esto del precio, porque levantó uno de estos caprichos que fue sumamente caro, que es la montaña artificial, que es una estructura muy bonita, que seguro que la conocéis, que está junto a la puerta de O'Donnell, ¿verdad? También al lado de la montaña artificial tendríamos otro de estos caprichos, que es la casita del pescador, que ha funcionado muchas veces como oficina de turismo. Y dentro de estos caprichos también se construirá por primera vez la casa de fieras, la que luego sería el zoológico que a lo mejor muchos de vosotros habéis conocido, ya hace muchos años desaparecido, desde los años 70. Bueno, pues eso formó parte de estos caprichos. A Fernando VII hay que agradecerle algo, no muchas cosas, ya sabéis qué tipo de rey fue, pero Fernando VII fue el rey que decidió que el Retiro podría ser disfrutado por los madrileños a diario. Eso sí, él se hizo una partecita reservada para él, lo que se llamaba el reservado de Fernando VII, que es precisamente el lugar donde construyó estas instalaciones que os he comentado. Bueno, pues a partir de Fernando VII, el Retiro ya lo podemos visitar los madrileños a diario. ¿Y cuándo se convertirá el Retiro en el parque de los madrileños por excelencia? Bueno, pues a raíz de algo que ya os comenté. En época de Isabel II, en los años 60 del siglo XIX, se da una tremenda crisis económica, ¿verdad? Y el ayuntamiento y el gobierno le pide ayuda a la reina, ¿verdad? A que le ceda aquellas propiedades que no esté usando. Y dentro de las propiedades que no usaba, pues tendríamos el Retiro, precisamente, ¿no? Y así fue como se convertiría, a partir de 1865, en el Parque de los Madrileños. Un parque que no se llamaba Jardines del Buen Retiro, sino que se llamó inicialmente Jardines o Parques de Madrid. Y bueno, esa es un poco la historia desde sus orígenes hasta cuando se convierte en el parque que hoy todos conocemos. Y ya para finalizar, pues quería despedirme, deciros que espero que estéis todos bien, que os toméis las cosas con calma, que no os confiéis y por si no nos volvemos a ver más, pues que disfrutéis del verano y os emplazo
para el otoño, en el que espero poder retomar esta actividad y que sea un poquito en esta nueva normalidad lo que estábamos haciendo hasta ahora. Un abrazo y cuidaros mucho.